Muy buenas tardes. Quiero darle un saludo muy especial en la tarde de hoy a el profesor Jell Hansens, a Ernesto Rodríguez y a todos los amigos de la Universidad de Gante, del Instituto for International Research on Criminal Policy y de la revista NAC, que han propiciado este evento en torno al proceso de paz de Colombia. Y gratitud también a los estudiantes y a la comunidad que se ha hecho presente en este evento. Muy complacido de poder aceptar esta invitación en mi condición de anterior alto comisionado para la paz durante el último año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Su gobierno terminó el pasado 7 de agosto y desde agosto del año 2017 hasta el pasado 7 de agosto me desempeñé como alto comisionado para la paz. Antes había sido embajador de Colombia en Bruselas, ante la Unión Europea, ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo y ante la OTAN durante aproximadamente 6 años, y durante el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos me desempeñé como ministro de Defensa. Y es en esa condición de haber servido durante el gobierno del expresidente y actual Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en la que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al proceso de paz que se ha venido viviendo en Colombia. Para empezar, una descripción del problema que estábamos enfrentando. Colombia es tal vez la democracia más antigua de América Latina, un país que el próximo año cumple 200 años como nación independiente, y que durante esos 2 siglos de vida republicana ha sido la nación de América Latina con una más profunda tradición democrática, solamente interrumpida durante 4 años en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Sin embargo, nuestra nación, Colombia, ha sido también la nación más violenta de América Latina. Durante esos 200 años, muy buena parte del tiempo hemos estado sufriendo una y otra vez guerras civiles, enfrentamientos internos violentos, como ninguna otra nación los ha conocido en el continente americano. Y esto demuestra una patología de nuestra sociedad. Al mismo tiempo que coexisten instituciones democráticas y hay una renuencia a aceptar cualquier modelo autoritario, sin embargo, la construcción de una cultura de tolerancia y de respeto y de tramitación de las diferencias a través de medios pacíficos y democráticos es todavía una asignatura pendiente. Y como consecuencia de ello, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, hubo episodios recurrentes de guerras civiles muy dolorosas que le costaron demasiado a mi país. El último ha sido el de estos últimos 50 años, con grupos insurgentes como las FARC, como el ELN, como el EPL, como el M-19, como el Quintín Lame, como el PRT, pues, variedad de grupos insurgentes que se crearon dentro de la lógica de la Guerra Fría. Y estas guerras que las grandes potencias, Washington de un lado, Moscú del otro, libraban en terceros países para dirimir sus diferencias y sus contiendas por el poder. Pero del otro lado, los grupos que se formaron en mi país para de manera igualmente ilegal y violenta combatir estas insurgencias, grupos paramilitares que participaron durante ese conflicto. Y todo esto durante los últimos 30 años atizado, aumentado por el problema mundial de las drogas, que se incrementó enormemente y del cual Colombia terminó siendo un actor fundamental, primero como país de producción de drogas como la cocaína y de exportación a los mercados de consumo, pero luego como un país con grandes extensiones dedicadas al cultivo de la hoja de coca o, o de la heroína, y luego a la producción y al dominio de las rutas para introducir esas drogas ilícitas a los grandes mercados de consumo.
Hubo un momento en que el mercado mundial de la cocaína estuvo dominado por carteles colombianos. Fue la época del cartel de Medellín, fue la época del cartel de Cali. Eso ya no existe más, pero esos carteles le metieron esta gasolina, este combustible de los dineros gigantescos producidos por el mercado de las drogas al conflicto armado interno colombiano. Este conflicto armado interno produjo más de 200.000 víctimas mortales, decenas de miles de colombianos secuestrados, decenas de miles de colombianos desaparecidos, una afectación humanitaria muy sensible, particularmente en las zonas rurales de Colombia y afectando a sectores muy vulnerables de nuestra población. Estoy hablando de población indígena, población afrocolombiana, población campesina. Una gran aflicción, pero hay que también tener en cuenta que Colombia es un país grande, es un país del doble del tamaño que España o que Francia, podríamos decir 35 veces el tamaño de Bélgica, es una nación de aproximadamente 50 millones de habitantes. La mitad de nuestro territorio es selva húmeda tropical, tenemos 3 cadenas montañosas como ustedes las tienen en Europa, en los Alpes, y todos estos retos geográficos y naturales, siendo además un país tropical, sin estaciones, sin invierno, sin estaciones como las que ustedes tienen en Europa, pues crea las condiciones propicias para que estos grupos al margen de la ley puedan permanecer durante mucho tiempo, y el simple reto de llevar la autoridad del Estado a todos los rincones del territorio se vuelve un reto mayúsculo. Pues bien, esto generó las condiciones para una tormenta perfecta que es este conflicto armado interno colombiano. En la década de los 90 los colombianos derrotamos a través de estrategias de fortaleza militar y policial y de inteligencia y cooperación internacional a los carteles de Medellín y de Cali. Luego, en la primera década del siglo XXI, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe realizó un proceso de paz con los grupos llamados paramilitares y logró desactivar estos grupos paramilitares a través de un mecanismo de diálogo político y de justicia transicional que permitió que más de 30.000 integrantes de esos grupos paramilitares pues dejaran las armas y volvieran a la vida civil. En la década de los 90 se habían suscrito varios acuerdos de paz con varios grupos insurgentes, con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame. Y finalmente lo que quedaba eran los dos grupos más fuertes, con influencia más extendida en el territorio nacional, que eran las FARC y el ELN. De lejos, de todos esos grupos, el más fuerte, el que alcanzó mayor impacto y penetración territorial, fueron las FARC. Con quien se adelantó este proceso de paz, esta negociación, y en segundo lugar el ELN, con el que actualmente se adelanta un proceso de negociación que está pues, suspendido por el nuevo gobierno, pero que todavía tiene una mesa vigente en La Habana. En esas condiciones, lo que hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue, con base en los avances en seguridad, los golpes sistemáticos muy fuertes que se le habían propinado a la guerrilla de las FARC, la recuperación de los indicadores de seguridad que se habían logrado durante ese gobierno y que se mantuvieron mejorándose durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tender la mano y abrir la posibilidad de una negociación política para brindar una salida a los líderes e integrantes del grupo insurgente de las FARC para que vinieran a la vida civil, se reincorporaran y pudiéramos poner punto final a ese conflicto. Y eso fue lo que se logró. Se diseñó un proceso con base en todas las experiencias del pasado, colombianas e internacionales, un proceso secreto, exploratorio. Se acordó una agenda acotada para dialogar sobre ella. Se dialogó durante 4 años alrededor de estos puntos y finalmente se logró lo que los expertos han calificado como el acuerdo de paz más completo y complejo que se ha firmado en el mundo pues, por décadas. Un acuerdo de 300 páginas que no se limita a los temas tradicionales de esta clase de acuerdos de paz, que son la desmovilización, el desarme y la reincorporación, sino que incluye un capítulo muy ambicioso de reforma rural integral, otro capítulo muy ambicioso de participación política
y derechos para las fuerzas políticas de oposición, y que permite la transformación de las FARC en un nuevo partido político, un nuevo actor político en la democracia colombiana, y les garantiza presencia en el Senado con 5 senadores, en la Cámara de Representantes con 5 representantes durante 8 años, independientemente de que no alcancen los votos para elegirlos. Otro capítulo muy importante sobre el problema de las drogas ilícitas, sobre una estrategia para ahora ya con el apoyo y con el compromiso de las FARC, enfrentar los cultivos ilícitos, ofrecerles alternativas lícitas, rentables a los campesinos para que produzcan otra clase de productos y abandonen los cultivos ilícitos y se enfrenten las mafias del narcotráfico, ahora fundamentalmente en cabeza de carteles mexicanos. Y hay otro capítulo ya que tiene que ver con los clásicos temas del desarme, la desmovilización, la reincorporación, que ha permitido que a todos los integrantes de las FARC en este proceso de paz se les pague una cuota única de normalización por alrededor de 600 euros, se les pague mensualmente una renta básica de alrededor de 180, 200 euros, y esto se mantenga durante 2 años. El gobierno disponga unos sitios especiales en el territorio, 26 de ellos, donde el gobierno paga todos los servicios públicos, la alimentación de ellos por 2 años, y mientras tanto se les entrena, se les capacita, se les educa, se les proporciona acceso a la salud, al sistema de pensiones, se les entrena para que formen cooperativas y se permite que ellos vayan formulando con asesoría técnica adecuada proyectos productivos que van a ser los que garanticen su reincorporación efectiva a la vida económica del país. Al mismo tiempo, se ha avanzado en la creación del nuevo partido político, ya participaron en 2 elecciones, una presidencial y una elección parlamentaria, tienen 10 congresistas en el Congreso Nacional que están empezando a actuar desde el pasado 20 de julio y bueno, se ha establecido también un sistema en donde las víctimas son la prioridad y a ellas se les garantiza el derecho a conocer la verdad, el derecho a obtener la justicia y el castigo a los responsables de los máximos crímenes, incluidos, por supuesto, los miembros de las FARC, pero también terceros actores y servidores públicos a través de lo que se llama la Justicia Especial para la Paz. Ya empezó a funcionar y se han creado las condiciones para que esa justicia permita una satisfacción de los derechos de las víctimas y también la reparación del daño que ellos sufrieron. Esto, en términos generales, es la presentación del acuerdo de paz. Se ha previsto que dure 15 años en su implementación. El Estado ha establecido las decisiones que permitan que durante esos 15 años se haga una inversión gigantesca de más de 35.000 millones de euros para efectos de implementar los compromisos de este acuerdo de paz. Durante los 2 primeros años, 2017 y 2018, se ha avanzado en el 70% de los compromisos que tenían que cumplirse durante esos 2 primeros años al cierre del gobierno del presidente Santos. Y el nuevo gobierno tiene el reto de seguir la implementación. El nuevo gobierno ha dicho que quiere continuar la implementación. La verdad es que pues, el nuevo gobierno ha tenido que llegar a enterarse de lo que se había pactado. Se ha tardado un poco más de lo que esperábamos en activar algunos de los mecanismos, en designar sus representantes en los mecanismos pactados con las FARC para hacerle seguimiento y monitoreo a la implementación del acuerdo de paz. Y ha adoptado una retórica de supuesta falta de financiación o de recursos para financiar la implementación, que no corresponde a la realidad. Lo cierto es que Colombia ha tenido un manejo fiscal y macroeconómico bastante responsable y las previsiones que se hicieron para financiar la implementación y financiar los próximos años del desarrollo social y económico del país se hicieron incluso con variables muy conservadoras en materia de precios del petróleo, de $65 por barril, y en los últimos días hemos tenido hasta 80 y $85 por barril. Lo que muestra que el recurso fundamental, que es la voluntad política, es el clave para garantizar que los acuerdos se implementen y que Colombia tiene una economía sólida y recursos suficientes para garantizar que esta implementación salga adelante. Con esto
Mi gratitud a ustedes por el interés en el acuerdo de paz con Colombia y mi apertura también, si es posible, en estos minutos siguientes a que podamos intercambiar algunas opiniones y responder algunas preguntas. Muchas gracias.